Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. La comunidad internacional le ha vuelto a dar la espalda a Vladimir Putin. El presidente ruso está cada vez más solo, o al menos con ese resultado ha terminado esta madrugada la Asamblea General de Naciones Unidas. 143 países han condenado que Rusia se haya anexionado de forma ilegal territorios ucranianos y solo 4 han respaldado a Putin. España reitera su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Portugal considera ese referéndum 2 y la anexión ilegales. Chile considera sin valor jurídico los referéndums. No les debemos defraudar. Votar sí a favor de esta resolución es votar a favor de la paz justa en Ucrania. Pero más allá de las declaraciones políticas, en este caso es especialmente relevante el resultado de la votación. 143 países votaron a favor de condenar la anexión. Son 3 más que los que reprobaron la invasión a principios de año y 43 más de los que condenaron la anexión de Crimea en 2014. China y la India son aliados económicos de Rusia, se han abstenido en esa votación trascendente. Solo Corea del Norte, Bielorrusia, Nicaragua y Siria han apoyado a Putin. 9 países, entre ellos Venezuela e Irán, no han acudido a votar. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Es relevante, decíamos, ese mapa de apoyos de los que pierde Putin, de los que conserva, mientras los ministros de defensa de la OTAN siguen reunidos en Bruselas y el G7 sube el tono contra Rusia. Considera que los últimos ataques de esta semana son crímenes de guerra. El Kremlin acaba de dar un paso más para apropiarse de la central nuclear de Zaporilla, a pesar de las advertencias de la ONU. Hace tan solo unos minutos, el gobierno ruso ha confirmado que cuando se acabe en la planta el combustible ucraniano, la central va a empezar a funcionar con combustible nuclear ruso. Y sobre el terreno, nuestra ciudad ha sido tristemente atacada por un bombardeo. Un objeto militar estratégico para el ejército ruso es el mercado en Avdiivka. Las mujeres que fueron a por comida no deberían ser las víctimas. Los ataques a civiles no cesan. Esta mañana se han oído explosiones en la región de Kiev y el último gran bombardeo se registró ayer en un mercado de Donetsk. Al que acabamos de escuchar es al jefe del mando militar ucraniano en esa región, que de momento cifra los muertos en al menos 7. La mayoría de las víctimas han sido mujeres. En Francia, Emmanuel Macron dice que él está dispuesto a seguir hablando con Putin siempre que sea necesario para frenar los ataques directos contra civiles. Aunque el presidente francés tiene ahora mismo otros asuntos por los que preocuparse, básicamente uno en su propio país. A esta hora, el 30% de las gasolineras francesas tiene problemas de abastecimiento por la huelga en las refinerías. 6 de las 7 que hay en el país se fueron al paro porque sus trabajadores están exigiendo mejoras en las condiciones de trabajo. El retour a la normal, ¿c'est pour quand? Será dans el courant de la semana que viene. Si el diálogo social n'aboutit pas dans Anoche, en una entrevista en la televisión francesa, Macron decía que confía en volver a la normalidad la semana que viene, pero de momento no hay acuerdo ni perspectivas de lograrlo entre hoy y mañana. De hecho, el principal sindicato ha anunciado un recurso contra la última medida del Ejecutivo que obliga a que se incorporen al trabajo el número de trabajadores indispensable para garantizar la producción. En España, la actualidad política va a pasar hoy por el Congreso de los Diputados. A las 9 de la mañana va a comparecer a petición propia el presidente del Gobierno para hablar de las medidas contra los efectos de la guerra, después de recibir ayer los habituales abucheos y pitidos de una parte del público que acude al desfile del 12 de octubre. Fue noticia la ausencia en ese acto de Carlos Lesmes, también de los vocales conservadores que no aceptaron la invitación de la ministra de Defensa para asistir a esos actos con el argumento de que la invitación les llegó tarde. El Poder Judicial, por cierto, se reúne hoy. Va a ser el primer pleno del Consejo sin Carlos Lesmes en casi una década. En esa reunión se va a tratar precisamente su sucesión y, en contra de la propuesta de Lesmes, progresistas y conservadores van a apostar por el vocal de más edad, Pedro Jiménez. El pleno del Poder Judicial, que se reúne este jueves, entronizará al vocal de más edad al frente del órgano de gobierno de los jueces. Es el primer pleno en casi 9 años que no preside Carlos Lesmes después de que el BOE publicara su renuncia este 12 de octubre. Vocales progresistas y conservadores estuvieron en la tarde de ayer y continuarán esta mañana intercambiando documentos para llevar a la reunión una propuesta de acuerdo motivada de su elección frente a los planes de Lesmes, que apostaba por el vicepresidente del Supremo, Francisco Marín. Los vocales ya han hecho llegar a Marín cuál es la posición del pleno y él les ha trasladado que no tiene intención de acudir a la sede del Consejo a menos que se lo pidan. La transición apunta a que será pacífica. Y la agenda del día se completa con la declaración del responsable de Adif en el juicio por el accidente del Albia. Radio Galicia
Galicia, Ricardo Rodríguez. Bodía. Bodía, Andrés Cortavitarte tratará de desmontar la estrategia judicial del maquinista volcada en demostrar fallos de seguridad en la vía. Adif ha preparado una declaración que es clave y puede determinar el futuro de este juicio. Se espera que utilice un lenguaje muy técnico con una idea fundamental en su testimonio. Si un tren va al doble de velocidad por una recta, descarrila. La cita a partir de las 9:30 en la